vez quiero enfatizar que este estudio no es para todos, pero en serio se lo digo. Esto es para aquellos que sinceramente, en lo más profundo de sus corazones, quieren agradar al Señor con sus vidas. Es para aquellos que ya no quieren jugar a iglesia ni fingirse espirituales. Es para aquellos que saben con toda seguridad que la venida del Señor está a la puerta y que la meta ahorita es agradarle y poder ir o en el rapto o sobrevivir a Armagedón para estar en su reino eternamente. Y si todavía uno quiere seguir jugando con su vida eterna, si tú quieres seguir jugando con tu vida eterna y caminar a la mera orilla del abismo, entonces estas verdades no te servirán en lo más mínimo, pero te mostrarán el peligro eterno en que estás metido. Señor, ayúdanos. Para terminar, Daniel 1 y la cuestión de la comida. Nosotros todos llegamos a ser lo que comimos o comemos. Lo que comemos es lo que somos. Cada átomo de este cuerpo entró por la boca, con la excepción de oxígeno. Amén. Este cuerpo es el fruto de lo que yo he comido por unos años. Es la pura verdad en lo natural. Pero mi vida espiritual es el producto de todo lo que yo he comido en lo espiritual durante toda mi vida. Es igual, lo natural es una sombra de lo espiritual, nos enseña la Biblia. Imagínense, si hemos comido basura, si hemos comido la comida de Satanás, del rey de Babilonia, si nos hemos saciado con esa comida que son palabras y escenas, si ha sido nuestra comida basura a los ojos del Señor, nuestra vida espiritual es ¿qué? Basura. Es basura. Ya es tiempo de alimentar nuestro hombre espiritual con la palabra viva, con cosas santas y puras, para que terminemos siendo agradables al Señor. Pero escuchen, lo que leemos también es nuestra comida. Algunos dirían, no, lo que uno lee no es tan importante. Entonces, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? Leemos la Biblia porque esas palabras son poderosísimas para cambiar nuestra vida espiritual, ¿sí o no? Para transformar nuestras mentes, como Romanos 12 dice. Las palabras escritas en la Biblia son palabras de vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque fueron escritas por el Espíritu Santo. Amén. Por un espíritu puro, un espíritu santo, un espíritu divino.
Pero cada palabra escrita brota de un espíritu. Y puede ser el espíritu de Dios, puede ser el espíritu del hombre, o puede ser del diablo, de demonios. Cada palabra escrita tiene poder también. Por eso debemos tener mucho cuidado y permitir que el Señor escoja los libros que leemos. Amén. No debemos leer cualquier libro, porque es peligroso si el autor tiene un espíritu inmundo. Ese espíritu, como el espíritu de Dios, es impartido cuando leemos sus palabras. El espíritu de otras personas y hasta de demonios es impartido en nuestras vidas leyendo las palabras de otros. Y si no es así, ¿por qué Mao Zedong en China exigía que cada chino llevara consigo su librito, leyendo constantemente las palabras de Mao Zedong? La palabra no es importante. Si no es importante, ¿por qué Karl Marx llegó a ser tan importante en la historia debido a su libro? Si la palabra no es tan importante, ¿por qué otro hombre que se llama Saul Alinsky, un hijo de dos comunistas de Rusia que llegaron a los Estados Unidos hace unos años, Saul Alinsky escribió un libro sobre cómo tomar control de un país? ¿Y saben cuál es el libro que el señor Obama está siguiendo? Él es ya un hecho, ya sabido, conocido, que es su manual. Es su manual. Está funcionando. Y todo va conforme al plan. Conforme al plan. Para él hasta el momento. Palabras no son fuertes, no. Palabras escritas no importan tanto. Ese libro podría terminar transformando los Estados Unidos exactamente como el señor Obama dijo que él iba a hacer 5 días antes de las elecciones. Y mi esposa y yo vimos esto. No sé dónde estamos, en un hotel donde él dijo: estamos a 5 días de transformar fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Palabras de Saul Alinsky. Palabras escritas son poderosísimas también. Señor, ayúdenos. ¿Cuántos aquí anhelan al Señor, pero con todo el corazón y con suficiente deseo como para poner sobre el altar cualquier manjar de Satanás? ¿Estamos dispuestos a deshacernos de cosas negativas? Ojalá. Ahora, en Daniel 1 vemos que él se propuso a comer sobre la comida que el Señor ordenó para su pueblo. Ya sabemos que a Israel
no le era permitido comer ni tocar animales inmundos. Ni tocar a personas inmundas. Y vamos a verlo ahorita, hablando de la conducta cristiana. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy? Porque vamos a Colosenses, el capítulo 2, que explica da un resumen de los ritos, las leyes rituales del antiguo y cómo se aplican a nosotros en nuestra caminata cristiana. Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, ordenanzas de la ley de Moisés. Y a veces cosas muy técnicas. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, futuro. Amén. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, esas cosas son sombras del cuerpo de Cristo, la iglesia, la vida en Cristo. ¿Entendemos? Hay un cumplimiento espiritual en nuestra vida. Y no tenemos que ser legalistas y, no puedo comer puerco, no puedo tocar un animal inmundo. Por eso no tengo perro. Es un animal inmundo. No es por eso que no tenemos perro. Si tuviéramos perro, moriría de hambre en los viajes. Especialmente si tuviéramos uno ahí. Comería una vez por mes. Pero, ¿qué quiere decir estas cosas en la vida espiritual? La Biblia nos lo explica. Veamos lo que la Biblia dice, su interpretación de las leyes y ritos en cuanto a la inmundicia. Levítico 5 y el verso 2. Fíjense en esto. Estas cosas son serias. Si tienen algún cumplimiento espiritual en nosotros, amén. Escuchen. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido o será culpable, dice las Américas, si es lo más correcto. Es culpable, ha pecado, necesita una limpieza, es inmundo. Levítico 7, 20 a 21. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda. Fíjense en esto. Aquella persona será cortada de entre su pueblo. Si estamos inmundos y comemos del sacrificio. Además, la persona que, escuchen, tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda,
solo tocando una persona inmunda, un animal inmundo, cualquier cosa inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. ¿Creen que entonces es algo serio para el Señor? ¿Sí o no? Esto sí, Él no habla de cortar a gente de entre el pueblo a la ligera y por caprichos divinos, no. Él habla de eso cuando es una cosa, pero bien seria, bien seria. Pero fíjense, ¿qué quiere decir comer la carne de un sacrificio? La Biblia lo explica. Se refiere a participar de los sacrificios del altar que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, mencionado en Hebreos 13:10, si quieren apuntarlo. Hebreos 13:10 dice que nosotros también tenemos un altar del cual comemos. ¿Recuerdan? Comemos del altar. ¿Y qué se ofrece sobre el altar en el templo celestial, en el tabernáculo de hoy? O de nuestro tabernáculo, templo, ¿qué ofrecemos sobre el altar? ¿Cómo? Alabanzas, sacrificios de alabanza, amén. Y dice ahí que nosotros también comemos del altar en el Nuevo Testamento, no un altar físico con animales físicos. Los sacerdotes literalmente comían la comida, la carne, una parte de que fue ofrecida en holocausto al Señor, en un sacrificio sobre el altar de bronce. Era la fuente de la comida de los sacerdotes. ¿Somos sacerdotes de Melquisedec, neotestamentarios? Amén. Y entonces tenemos un altar y que comemos de ese altar. Pero si comemos del altar ese, siendo inmundos, seremos cortados. Creo que eso es una ofensa seria al Señor. Entonces, nos incumbe descubrir en la Biblia lo que quiere decir tocar estas cosas. Amén. Tocar a una persona inmunda, un animal inmundo, una cosa inmunda. ¿Qué quiere decir tocar algo? Porque al hacerlo, eso nos hace ser inmundos espiritualmente delante del Señor. ¿Lo creen o no? ¿Pueden ustedes ver eso? ¿O no? ¿O es una exageración? ¿Todo eso no es sombra? Fíjense, la sombra es evidente en cada detalle de la ley de Moisés. Aun cuando dice que no debemos poner bozal a la boca del buey, Pablo explica el significado de eso, el significado espiritual en el Nuevo Testamento. Aun ese detallito tiene su cumplimiento espiritual en nuestras vidas en Cristo. ¿Estamos siguiendo el hilo o no? Entonces, cuando dice que no podemos tocar a una persona inmunda, un animal inmundo o una cosa inmunda y comer del sacrificio, o sea, participar en el altar. Levítico 22,
5-6. El varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, es 22:5, conforme a cualquiera inmundicia suya. 6. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Levítico 11, 2-4. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian y no tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo, etcétera, etcétera. Entonces define ahí animales limpios, animales inmundos. Ahora, espiritualmente, ¿qué son animales limpios y animales inmundos? Bíblicamente, ¿qué son? Bueno, en la Biblia es obvio, diferentes tipos de animales representan diferentes tipos de personas. Por ejemplo, ovejas en la Biblia son animales que se refieren, o su figura, su símbolo se refiere a personas que tienen un pastor, como en Juan 10. Él es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Zacarías 10:3 en las Américas. Zacarías 10:3 dice: contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. La casa de Judá, esos hombres, serán como un caballo de honor. Ezequiel 34:31, Ezequiel 34:31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Somos, animales son hombres. Oseas 8:9, porque ellos, los impíos, subieron a Siria como asno montés. Son comparados con un asno montés. El Salmo 10, verso 9, el impío acecha en oculto como el león desde su cueva. Los impíos son comparados con leones. Deuteronomio 1:44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas. Insectos, animales, hombres, personas. Pero la explicación más clara sobre animales limpios e inmundos, encontramos eso en Hechos 10. Vamos a ir todos, por favor. Si tienes Biblia, Hechos 10. Es el capítulo donde Dios envió a Pedro el judío a la casa de Cornelio el gentil, el centurión que amaba al Señor. Escuchen otra vez. Cornelio ayunaba. Tremendo. Con frecuencia lo dice Cornelio. Y cuando estaba ayunando, el Señor lo visitó.
Yo tengo mucha expectación, ¿y ustedes también? Para lo que viene en estos tiempos de ayuno. Mucha expectación. Imagínense, 4 días después, y el Señor empieza a hacer milagros increíbles, ¿no? Ojalá que la oportunidad sea aprovechada. Oremos, sigamos orando. Señor, haz su milagro en este país. Amén. Ahora, leamos esta porción. Hechos 10, empezando en el verso 10, y hablando de Pedro, porque Cornelio ya le había enviado mensajeros. Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Luego en el verso 28, estando en la casa de Cornelio con gentiles, dice, Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya es suficiente. Había en ese lienzo animales limpios e inmundos. Pedro dice: no, yo no voy a tocar eso, no voy a comerlos. Nunca lo he hecho. El Señor dice: no llames a lo que yo he limpiado inmundo. Y Pedro entendía el mensaje, el Señor se lo explicó. Y los judíos lo entendían, que la gente redimida eran animales limpios, y los gentiles animales inmundos. El Señor reconoció eso. Es lo que Él estaba diciendo desde el principio. Los animales limpios son animales que pertenecen al Señor. Han sido, o sea, hombres, mujeres que han sido redimidos. Los animales inmundos son personas no redimidos, gentiles. Y es obvio aquí, ¿no? ¿O no? ¿Para cuántos aquí es obvio que Él está comparando animales limpios e inmundos con personas? ¿Amén? ¿Es obvio? Es la interpretación que Pedro escuchó. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia, espiritualmente hablando, cuando habla de comer animales inmundos? Otra vez, ¿qué quiere decir? Si es una interpretación privada, debemos rechazarla, pero
a ver qué dice la Biblia. Amén. ¿Qué es comer espiritualmente? Un animal inmundo en nuestras vidas. Porque 1 de Timoteo 4, 1 a 6 hace claro que solo demonios dicen que no debemos comer puerco. Léanlo. Solo espíritus satánicos y en el tiempo del fin dicen que que los animales inmundos de hoy todavía son prohibidos. Ahí dice que todo lo que Dios creó es bueno si le damos gracias. O sea, para comer, es el contexto. Todo lo que Dios creó. Entonces, si tú quieres comer hormigas, está bien. Adelante. Hermano Mario, yo prefiero seguir comiendo la carne de Monterrey. Y ustedes también, ¿no? Es la mejor del mundo. Mejor que no comamos. Yo no voy a comer hormigas hasta el último momento. Y en ese momento voy a buscar langostas, la comida de Juan, y no hormigas. Tal vez las langostas fritas son aguantables, ¿no? Para Juan sí, vivía de eso, y miel. Entonces, espiritualmente hablando, porque ya podemos comer cualquier cosa, porque el Señor limpió hasta a los más viles de los gentiles por su sangre. Y en serio, escuchen, yo creo que cuando comemos animales inmundos hoy, estamos por nuestras acciones dando un testimonio del poder de la sangre de Cristo para limpiar a los gentiles y a cualquier de los más inmundos. Pero, y no nos sometamos a demonios que dicen, no, eso es prohibido, es legalismo en extremo. No somos llamados hoy para guardar los ritos de la ley, pero sí hemos sido llamados para ser santos y guardar el cumplimiento espiritual de la ley. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es comer un animal inmundo? Comer un animal inmundo puede ser entendido tal vez mejor si vemos lo que la Biblia dice que es el significado de comer un animal limpio. Si sabemos qué significa comer un animal limpio, entonces obviamente sabremos lo que quiere decir comer un animal inmundo. ¿Lógico o no? ¿Sí? Y aquí el Señor nos explica lo que es en el Nuevo comer un animal limpio. Comer el Cordero de Dios. Juan 6:53. Vamos, sería bueno ver estos versos. Juan 6:53. Veamos estos porque pueden cambiar nuestra vida. Esto es un asunto de vida o muerte. Yo no quiero ser cortado. Yo quiero mantenerme limpio a los ojos del Señor. Cristo dice, 6:53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Se escandalizaron y hasta sus discípulos lo abandonaron. Los judíos sabían perfectamente bien que
el Señor prohibía que tomaran sangre. Y aquí el autor de la Biblia está diciéndoles que tenían que tomar su sangre. Y ellos dijeron, ven, es lo que dijimos, es un hombre con un demonio. Cosa seria, ¿no? Es que no entendían que la prohibición de tomar sangre es la prohibición de tomar la vida de cualquier otro animal, pero el Padre había reservado una vida especial para su gente, la vida de Cristo. La vida está en la sangre. Y Él no estaba hablando de cosas literales, sino espirituales. Entonces veamos la interpretación espiritual que el Señor mismo da a estas aseveraciones. Verso 63. Cuando ya se ofendieron, tropezaron, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, Él está animándoles a comer su carne y beber su sangre. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Comer qué? ¿Qué? Comer sus palabras. Las palabras, la carne para nada aprovecha. Yo no estoy hablando de comer algo físico. Estoy hablando de cosas espirituales y la gente espiritual va a entenderlas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es comer un animal limpio? ¿Qué quiere decir? Comer un animal limpio. Comer sus palabras. Asimilar sus palabras. ¿Sí o no? ¿Captan eso? Entonces, ¿qué es comer un animal inmundo? Es comer sus palabras, asimilar sus palabras, permitir que sus palabras entren a nosotros para hacernos inmundos. Cada palabra, según Proverbios, en la lengua reside el poder de la vida y la muerte. Las palabras habladas producen vida o producen muerte. Sus palabras son espíritu y vida. Las palabras de los impíos, los inmundos, son espíritu y ¿qué? Muerte. Espíritu y muerte. Entonces, ¿cuyas palabras estamos escuchando en esta vida? ¿Cuyas palabras estamos comiendo? Las palabras de estrellas de Hollywood, las palabras de actores, las palabras de personajes de la tele, las palabras de amigos desconocidos en internet. Las palabras que comemos son un factor determinante ante el Señor para ver si somos limpios o inmundos. Limpios o inmundos.
Pero algunos dicen, no, pero no estoy todavía convencido. Sigamos por un momento. ¿Qué quiere decir tocar un animal inmundo o limpio? Bíblicamente, ¿qué quiere decir tocar un animal inmundo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene una idea? Pero con confianza, somos familia aquí. Pueden gritar un poco, ¿no? Lo hacen en un partido de fútbol. ¿Pueden ustedes suponer algo que es tocar un animal inmundo? Tener contacto. Ha estado estudiando definiciones. La misma Biblia en el hebreo nos da la definición de la palabra. Después el uso en la Biblia confirma claramente qué es tener contacto o tocar una persona inmunda, un animal inmundo. La palabra hebrea tocar quiere decir, y otra vez, algunos internos van a decir, hermano, tú dijiste que si alguien dice quiere decir que debemos rechazarlo, pero yo les di también una salvedad. Si estamos hablando de la definición de una palabra, eso no. El diccionario hebreo dice que esta palabra quiere decir. O sea, la definición es estar en comunicación con alguien. Estar en comunicación. Tener contacto con alguien. Es las dos definiciones. Tener contacto, estar en comunicación. Y no importa si la comunicación es de una sola vía. Eso sí, es tener contacto. Según este concepto. Fíjense en esto, un ejemplo bíblico. Jonás 3:6. Jonás 3:6. Y si ponen notitas en sus Biblias, sería bueno escribir una notita al lado en el margen. Aquí en Jonás 3, verso 6. Ahí en el hebreo, español, Reina Valera, dice, llegó después de la prédica de Jonás, llegó la noticia hasta el rey de Nínive. El hebreo no lo dice así. Entonces quiero darles la traducción literal del hebreo. El hebreo dice, y tocó la palabra al rey de Nínive. O sea, es lo que la palabra hebrea tocar quiere decir, tener comunicación. La comunicación de Jonás tocó al rey. Es la mismísima palabra donde dice no debemos tocar un animal inmundo. Un toque de otra persona entonces se refiere a escuchar sus palabras, ¿sí o no? No es mi idea, mi interpretación, es como la misma Biblia usa el concepto. Tocar es escuchar palabras de otro.
¿Cuántas palabras inmundas escuchas tú de personas inmundas, impías? Y no estoy hablando de pasar a alguien en la calle y escuchar lo que están diciendo, no. No estoy hablando de oír en el mercado palabras, no. Estoy hablando de sentarnos, de detenernos para escuchar la comunicación de alguien. Con razón la Biblia dice que cuando nos damos cuenta de que palabras sabias no están en la boca de alguien, debemos apartarnos. No queremos escoger eso, no queremos decidir escuchar, asimilar palabras de impíos. Jeremías 4:10, fíjense, otro uso de tocar. Jeremías 4:10. Otra vez vemos la palabra tocar como tocar un animal, que no debemos tocar un animal inmundo. Y así aquí nos da otra prueba de su significado. Pues la espada ha venido hasta el alma. El hebreo es Jeremías 4:10, si quieren apuntarlo. El hebreo es: la espada toca el alma. La espada toca el alma. ¿Qué es la espada a través de toda la Biblia? La palabra. La palabra toca el alma. La palabra de Dios, la espada de Dios o la espada de los impíos, toca el alma de uno. Jeremías 4:18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. O sea, en el hebreo, amargura tocará tu corazón. Pero una referencia más, rapidito, Ageo 2:12-14. Ageo 2:12-14. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el huelo de ella tocare pan, tocare es la palabra, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí. Escuchen, hermanos hebronitas. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos. Inmundas las obras. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Toda la alabanza inmunda si nosotros tocamos lo inmundo. Y en muchos lugares se ve que tocar es tener comunicación, contacto, recibir las palabras del animal inmundo. Por eso es tiempo de apartarnos de los inmundos. ¿Cuántos queremos participar en la visitación que viene? Hay un precio. Los judíos lo han entendido y hasta el día de hoy entienden lo físico
y siguen tratando de cumplir lo físico. Y los ortodoxos judíos ni les hablarían a ustedes. En las calles, y yo no estoy hablando de teorías, vivimos ahí. Un judío ortodoxo ni se detendría por un segundo para hablar contigo. Él no quiere oír nada de un animal inmundo, ni una palabra. Y yo les digo, no les hablaría a ustedes, tampoco a mi persona. No importa si yo no tengo kippah y las otras cosas. Para él, los judíos que no creen son inmundos. Él no habla con ellos. Y nosotros nos sentamos a los pies de Hollywood, comiendo su basura. Nos sentamos a los pies de mucha gente inmunda, comiendo su comida espiritual, sus palabras. Y así, inmundos estamos, y con razón no encontramos al Señor como queremos encontrarlo. ¿Cuántos quieren encontrarlo de una forma tan poderosa que estemos sobre nuestros rostros, como en el tiempo de Salomón, la gloria llenando la casa y nadie podía pararse y estar parado? ¿Cuántos quieren eso? Yo también. Pero eso no va a suceder si no guardamos la limpieza espiritual, la pureza. No hay tiempo esta noche, pero la semana entrante, con la ayuda del Señor, cuando regresemos. Vamos en la próxima clase, vamos a ver que la idea de Pablo y de Juan de no tener contacto con los rebeldes, de no escuchar, ni siquiera saludar, dice el apóstol de amor, alguien que no trae la doctrina, la misma. Y no lo dijo por orgullo, o solo para sus iglesias. No. Para cualquier iglesia. Siempre, si la doctrina es correcta o no, si empezamos a escuchar los ataques de afuera, pronto vamos a dejar de comer y dejar de crecer. ¿Entendemos eso? Es el meollo. Pero escuchen, esta idea de Pablo y de Juan de no tener contacto con personas que andan desordenadamente no es un invento nuevo del Nuevo Testamento. Es lo que se ve a través de toda la Biblia. Que no seamos contaminados por las palabras de alguien que anda desordenadamente y en desacuerdo y trayendo división. ¿Lo entendemos? No es algún invento de ellos dos en el Nuevo. Es una orden de Dios desde el principio. No vamos a sobrevivir. No vamos a sobrevivir espiritualmente si andamos por esta vida contaminándonos con impíos, sí, pero con rebeldes y sembradores de cizaña tampoco. No hace mucho compartí
La importancia de obedecer, Pedro, Juan, son órdenes de Dios, no de hombres. Que debemos apartarnos de cualquier persona que se aparte de la iglesia. Y una mujer ahí en esa iglesia dijo abiertamente: yo no voy a perder a mi amiga que salió de aquí. Yo voy a seguir en comunicación con ella, a pesar de lo que el hermano Marvin enseña aquí. Yo sigo siendo amiga de ella. Tres semanas más tarde, entró ella al culto, se sentó al lado de la esposa del pastor. Y le dice: ay, hermana, hoy los exámenes de mi condición regresaron. Y ni estaba enferma, pero se enfermó un poco y fue al médico. Los exámenes regresaron. Yo tengo cáncer terminal y el médico dice que tengo 3 meses. Y sí, murió en 2 o 3 meses. Era una cosa decir privadamente o actuar privadamente. Dicen: yo voy a seguir con mi amiga aunque ande mal. Es mi amiga. Pero desafiar no a Marvin Byers. ¿A quién? Al Señor mismo. Lo que Él nos ordena. Y muchos no quieren hacer ni un sacrificio pequeñito. No voy a perder nada en esta vida. Yo sigo comiendo la comida de todos. Trae la muerte. El Señor quería darle a esa iglesia el mensaje: esa palabra contamina y trae la muerte espiritual, y en este caso física, la muerte física. Señor, ayúdanos. Como les dije, este mensaje no es para todos. Yo lo entiendo. Yo entiendo que hay un precio que el Señor está exigiendo. Que dejemos de alimentar nuestros espíritus con la basura de este mundo. En cualquier forma. Satanás tiene muchas formas de darnos sus manjares, de convencernos que no, pero esto no va a lastimarme. Yo recuerdo a un ministro que solía ver las películas de Hollywood con sus hijos. Y él era conocido por sentarse en su sala con sus hijos viendo películas de Hollywood, y cada rato decía: ay, si esta película se pone algo peor, vamos a apagarla. Después de unos minutos más, cuando se ponía peor, más sucia: ay, si esta película se pone algo peor, vamos a apagarla. Cuando se ponía peor: si esta película se pone algo peor, vamos a apagarla. Así se dice. Y siempre veían toda la película comiendo, él, su esposa, los hijos. Otra vez la palabra que es fuerte, pero es la verdad ante el Señor: el excremento de Hollywood. Y llegando a ser excremento a los ojos del Señor. Cosas inmundas, personas inmundas. Y después tratando de alabarle al Señor. Qué peligroso. Amén. Qué peligroso.
guardemos nuestros espíritus. La Biblia nos lo ordena. Si no queremos hacerlo, está bien. Hay dos reinos. Y cada uno de nosotros vamos a decidir en qué reino viviremos eternamente. Pero para ser el pueblo de Dios hay un costo. Y no estoy animándoles a que escudriñen los caminos del judaísmo rabínico, pero otra vez puedo decirles que los judíos ortodoxos debieran darnos vergüenza, porque pagan un precio que casi ningún evangélico está dispuesto a pagar. Pongámonos de pie, por favor. Cantemos este coro para concluir: a solas con Dios, en secreto con Él, comiendo sus palabras. Tenemos que desarrollar un gusto por espinaca muchas veces. Tenemos que desarrollar un gusto por la palabra viva. Pero puedo decirles la verdad, que para mí no hay ningún gozo mayor en la vida que sentarme a los pies de Jesús y leer las Escrituras y ahí tener comunión con Él. No hay mayor gozo. Pero no estoy exagerándolo, pero no siempre fue así. Tenemos que desarrollar ese gusto. Amén. En su presencia. A solas